Germán Tesmer, director del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario. Un gusto que estés en el programa. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Bueno, pasaron las elecciones generales en la provincia de Santa Fe. La Libertad Avanza perdió, que es el oficialismo a nivel nacional. Perdió Rosario, fue superado por Juan Monteverde. También no le fue bien en Formosa y no le viene... no viene sacando buenos resultados en los últimos tiempos, a decir verdad, la Libertad Avanza en sucesivas elecciones provinciales. Algunos dicen que esto está influyendo en la economía, otros dicen que no. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Impactan estas elecciones y estos resultados adversos que está obteniendo la Libertad Avanza en la política económica del gobierno? A ver, en términos concretos de corto plazo, yo tengo a pensar de que no. ¿Sí? En términos de la expectativa sobre qué tan sostenible puede ser la economía sobre todo la parte de política fiscal, en el más largo plazo posiblemente haya un efecto. En el corto plazo, no. Creo que gran parte de las elecciones estas de término medio se están explicando por un enorme ausentismo. Creo que a cualquier político eso le impacta en términos de querer demandar legitimidad, digo, es un dato. Desde el punto de vista del votante, digo, si vos pensás que el padrón aproximadamente, hablando de números grandes, de gente habilitada, serán 35 millones de votantes, con lo cual la influencia de tu voto en términos estrictamente racionales, de cálculo, cuando me refiero a algo racional es cálculo. Si hacer el cálculo es 1 dividido 35 millones de tu influencia de voto, me parece bastante racional ver una votación de término medio donde el problema está más por el crecimiento económico y todavía por la caída de la inflación, de que el votante no vaya, no se sienta interpelado de ir a la urna. Creo que eso sí empieza a tener efectos en términos generales que han sido medidos, la literatura ha medido eso. En general, cuando el perfil de votante que vota, que efectivamente vota, siempre hablando en generalidad, ¿sí? Después hay que ver en Argentina qué pasa, pero es un votante más sofisticado, más educado, de mayor ingreso. Entonces, cuando tenés ausentismo, ese ausentismo no se da generalmente en el grueso de la población, ¿sí? Sino que se sesga porque la población que sigue yendo a votar es esta que acabo de decir. Entonces, si las elecciones son una señal para cómo se tienen que diseñar políticas públicas, obviamente tenés un sesgo, llámalo de clase, de estrato social. Entonces, ahí posiblemente haya un efecto, pero desde el punto de vista de los votantes, lo que te digo, es un cálculo completamente racional, de mirar y decir, esto la verdad que mucho no me mueve la aguja. Otra de las cuestiones que analizan los economistas o analistas económicos a la hora de hablar de si puede funcionar o no una política económica de un gobierno determinado, en este caso de Javier Milei, es si hay diálogo con la oposición, si hay consenso para generar estas famosas políticas de Estado. Bueno, varios que tienen que ver con los mercados decían por estos días, bueno, no hay consenso, no hay casi diálogo con la oposición, y esto es perjudicial para el futuro de para el futuro de la economía y para las acciones de las empresas argentinas puntualmente. Yo creo que los problemas de ahora, concretamente de ahora, son el déficit que tenemos en balanza comercial. Hemos tenido registros de crecimiento del PBI alto, de 5.1 el primer trimestre. Es un número que hacía rato que no se veía. Lo que pasa es que ese crecimiento no se refleja en aumento de producción, sino que se está reflejando en aumento de importación. Es decir, hay crecimiento, sí, ese crecimiento implica un montón de cosas, pero gran parte del gasto de las familias va a bienes importados y te está generando un problema de déficit de balanza de pago. Sumado a eso, a un régimen cambiario de tipo de cambio de dólar barato, apreciado, que está haciendo que el turismo, por ejemplo, al exterior sea altísimo. Pero que el último pico, no estoy seguro, por favor, chequear, el último pico de turismo fue 2018, actualmente estamos 60% arriba de ese último pico. Sí, entonces creo que el problema por el momento está ahí, y además del default de un montón de empresas de capital argentino que están defaulteando y que te genera alguna alarma de riesgo sistémico de si eso se contagia. A mí me parece que el problema está acá. Pensaba esto del crecimiento y si el crecimiento se puede expandir a vastos sectores de la población y no solamente a un reducido sector de la población. Lo escuchaba a Sturzenegger con Fantino días pasados, así, una entrevista aleatoria que llegó a mis ojos y bueno, donde Fantino le preguntaba
¿qué va a pasar con las pymes que están cerrando y pierden empleo? Estados Unidos dice, no, pero no va a haber problema porque vamos hacia los robots. Las textiles hoy en día trabajan con robots, como en otros lugares del planeta. ¿Al gobierno le interesa generar trabajo para la población y que el crecimiento pueda expandirse, si uno quiere, o solamente con que crezca la economía y afecte a un solo sector, está bien? ¿Cómo lo ves? No, a ver, en teoría a todo gobierno le tiene que interesar porque en última instancia ese gobierno en algún momento hay que votarlo. Claro. Entonces, la verdad no estoy en la cabeza de Sturzenegger o en la de Milei, creo que ninguno de sí, pero con esta política de toda la población dividida, cada vez menos votantes, cada vez más apatía, a lo mejor hasta le sirve al gobierno, ¿no? Yo creo que sí. Definitivamente le sirve. En eso que me contabas de la anécdota de Sturzenegger hay varias cosas. Hay un cambio tecnológico profundo que por nuestra condición periférica de vivir en el sur de Latinoamérica, la empezamos a ver muy bajo, pero hay un cambio tecnológico profundo que no sabemos hasta dónde va a llegar el impacto, que va a tener un costo de transición altísimo, porque reconvertirse a nuevas tecnologías no es fácil para nadie, mucho menos si estás aguantando la olla. Claro. Pero no es fácil para nadie, para un profesional tampoco es fácil, pero tiene un poquito más de espalda para hacerlo. Entonces, hay un primer punto de ahí es, ¿qué tan sostenible puede ser modelos de negocios con tecnología vieja, con otra tecnología que es muchísimo más eficiente, muchísimo más barata, muchísimo más productiva, qué sé yo, cosas que vienen de China? O modelo industrial de China. Imposible de competir. Imposible de competir. Entonces, o desaparecen, o se reconvierten, o se protegen, y entras de nuevo en ese esquema que si lo proteges, bueno, ¿hasta qué punto lo tenés que proteger? Porque estás desviando recursos para otros lugares que podrían ser más eficientes y que realmente te generarían crecimiento genuino. Esa es una discusión completamente abierta que le está pegando a todo el mundo, sobre todo a aquellos países que no son líderes en crecimiento industrial, en servicios tecnológicos. Esa es una discusión, por una parte. Si vos me decís, la otra discusión de intenciones, cualquier gobierno tiene la intención que la economía crezca porque le reditúa en términos de voto y en definitiva en términos de poder. Si sos un político te interesa el poder, como mínimo. Entonces yo tendría a pensar se supone. Yo tendría a pensar que sí le importa. ¿Cómo compatibilizás eso? Yo creo que en la cabeza y lo que le genera votos es que han dado una explicación que la población emocionalmente compró. Cuando digo emocionalmente, vos en las entrevistas tendés a decir cuestiones que son de ideología, qué sé yo. Yo no creo que eso sea generalizable a toda la población. Creo que una parte del votante que no está en eso, que está pensando en cosas más de su mundo pequeño, no en el gran tablero, y creo que hay gente de microclima que sí piensa en esas cosas. Entonces, a mí me encantaría saber cuál es la proporción, pero ponele que fuera 50 y 50. El tipo que está en 50, le han explicado un discurso y emocionalmente creo que lo compró. No racionalmente en el sentido de que cualquier discurso que tiene que convencer a 20 millones de personas tiene incoherencia porque no podés incluir 20 millones de personas en un mismo discurso. Sí, estamos de acuerdo. Le tenés que contar una historia. Esa historia se compró emocionalmente, acorde a nuestro pasado, acorde a nuestro hartazgo, qué sé yo, y sostiene esa compatibilización entre una macro que te daba modelos, que te sostenía modelos de negocios que si los dejas solos se caen y que por lo tanto ahora los están empezando a dejar caer, vamos a ver cuánto dura. Pero ese discurso compró. Y después la otra parte de la población que tiene posturas más ideológicas, técnicas, económicas, lo que sea, donde va a empezar a haber una discusión y donde estamos esperando que haya una propuesta distinta. No, enténdeme, no en contra de Milei, sino que da la impresión de que no aparece alternativa todavía. Germán Tesmer, muchas gracias. Bueno, a vos.